Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes presenciales y virtuales. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por haber contado conmigo para poder exponer mis trabajos o una parte del trabajo de lo que hemos venido haciendo. Hace quizá 20 años, con una profesora de la Universidad de Almería, malagueña ella, me planteé el averiguar qué pasó cuando los malagueños llegaron a Almería. Las investigaciones de ese momento hablaban mucho de la salida de Málaga, hablaban mucho de la carretera. Luego se ha mejorado muchísimo esa investigación en el transcurso del tiempo, pero nada sabíamos, o poco sabíamos, de lo que ocurrió cuando llegaron a Almería, qué medidas se tomaron, qué problemas plantearon. Como en este caso voy solamente a plantear la ayuda internacional. En nuestro trabajo con Cofraeconomía ya planteamos las diferentes problemáticas que surgen cuando llegan esa ingente cantidad de personas a Almería. Y ahí está, se puede consultar en cualquier momento, en cualquier biblioteca. Al ser esta conferencia de tamaño reducido, he tratado de sintetizar un poco lo que fue la ayuda internacional. Decir principalmente de que las noticias de la retaguardia republicana se difunden por el mundo entero gracias a la prensa. Los países democráticos toman conciencia de lo que está pasando y muchas personas, instituciones o personas individuales se prestan a colaborar en España. Fundamentalmente tenemos dos instituciones que fueron las que colaboraron de forma fundamental, como son la Cruz Roja Internacional y el Socorro Rojo Internacional. Pero después tenemos otras organizaciones que podemos llamar civiles o apartadas de las instituciones, como fue las diferentes personas de origen británico que con su propio pecunio y con lo que pudieron recaudar en sus países consiguieron prestar ayuda a esos refugiados. Y también la siguiente organización importante fue la de los cuáqueros de Estados Unidos, que se dedicaron fundamentalmente a potenciar la ayuda, facilitar la alimentación y el cuidado de esos niños que habían quedado en la desbandada y luego en general en toda la guerra civil sin padres, o los padres tenían pocos recursos para poder llevarlos a alimentarlos y darle alojamiento y vestuario. La ayuda inglesa fundamental es sobre todo particular. Vemos ya que el 21 de marzo, una señora que se llamó Violeta Turton, viene de Inglaterra a España y monta un asilo clínica. Ese asilo clínica era para atención fundamentalmente. Sabéis que los refugiados llegaron en muy malas condiciones físicas y morales, y este asilo clínica se encargó no solamente de facilitar la recuperación médica o física, sino que también se dedicó a rehabilitar, a dar posibilidades a aquellas madres madres recientes o embarazadas, desplazándolas desde Almería a diferentes clínicas que se montaron en la provincia de Almería, alejada de los bombardeos. Veremos que lo que empieza en Almería, como centro donde se montan todas estas instituciones, se va desplazando al interior de la provincia. Todo viene motivado por los bombardeos de la aviación franquista sobre la capital y que no se producía sobre las poblaciones del interior de la provincia. Después encontramos otro británico, Adrian Goodwin Phillips, que la investigación sobre él es una persona contradictoria. Al mismo tiempo que se autodenomina representante de la Cruz Roja Internacional en Almería, la Cruz Roja Internacional, estamos trabajando en las cartas, en la documentación que hemos recibido de la Cruz Roja Internacional, en la cual tratamos de ver lo que hay entre líneas,
Él dice muy claro que él quiere ser representante de la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional no lo valida esa pretensión, pero al mismo tiempo exige inmunidad en el caso de que pierda la República la guerra. Es una persona contradictoria. Tenemos bastante documentación recibida de la Cruz Roja Internacional. Está toda, son cartas suyas en inglés. Son cartas que creemos que encierran mensajes ocultos y un hijo mío está traduciéndola, intentando ver los giros del lenguaje para intentar saber qué realmente quiere este hombre. Este hombre es bastante contradictorio. Mientras lo vemos desempeñando la ayuda o dirigiendo la ayuda de los cuáqueros, al mismo tiempo vemos que está colaborando con la quinta columna franquista en la capital almeriense, con lo cual no sabemos a qué atenernos o qué pretensiones. Indudablemente, el rastro de esta persona al acabar la guerra desaparece. Solamente queda su actuación durante la guerra. No sabemos qué pudo ocurrir, por lo menos en los que estamos trabajando este tema. Después tenemos dos personas fundamentales en la conformación de la ayuda en la capital. Es Jorge Young, que funda hospitales, no uno, empiezan con uno, pero fundan varios hospitales en la provincia de Almería, no solamente en Almería, luego en Murcia, luego en Alicante. Crean hospitales reducidos, hospitales con 40 camas solamente, mientras su mujer, Lady Young, se dedica, aunque visita Almería para tomar conciencia y hacer las relaciones con los dirigentes políticos locales, esta señora se marcha a Inglaterra para obtener recursos, para obtener fondos para mantener esos hospitales. Pues estos hospitales que estaban atendidos por médicos españoles, bueno, por ejemplo, sabemos que el doctor José Soriano era uno de esos médicos que colaboró. Sin embargo, las enfermeras eran todas inglesas, los sanitarios todos eran ingleses. Venían por periodos de 3 meses sin ninguna remuneración, inclusive ellos atendían sus propios gastos. La directora de este hospital en Almería, no desconocemos lo que quienes pudieron ser los protagonistas en los hospitales de fuera de Almería, fue Sinclair Kyber y tenía como ayudante a una señora que se llama Margaret Culpeper. Hemos podido obtener estos nombres, pero estos nombres se pierden. No hemos podido seguir el hilo conductor de quiénes eran en Inglaterra, por qué estuvieron aquí y saber un poco más de ellos. Decir que en estos hospitales solo se pagaba a los trabajadores del servicio doméstico, a las limpiadoras, el resto, todo el mundo funcionaba altruistamente. Los edificios eran cedidos por las autoridades locales y decir que la señora Young, Lady Young, consiguió 5.000 libras solo, nada más y nada menos que 5.000 libras en un periodo muy corto, de enero a julio del 37. Decir que fue tan fructífera la obtención de recursos en la isla británica, bueno, en otros países también europeos, pero sobre todo en la isla británica, que acabado este primer periodo de julio, se tenían suficientes recursos como para mantener estos hospitales hasta el final de la guerra. Fíjese bien la concienciación que existía en Inglaterra y en algunos países más de Europa con esta catástrofe que se estaba produciendo en la retaguardia republicana. Después también tenemos esta misma, crean esta misma organización protagonizada por Jorge Young o George Young. También crea una tienda asilo en la calle Alcalde Muñoz para la distribución de alimentos entre los refugiados. Ya no solo se atendían, pasado el primer momento, a la herida física y psicológica, sino que pensaron que tenían que alimentar. Entonces se crea esta tienda asilo para que pudieran obtener recursos alimentarios a muy bajo costo o prácticamente gratuito.
La otra organización, porque ya se me pasa el plazo que tenía, es La Gota de Leche. Los que hemos nacido en Almería y vivido en Almería, siempre nuestras madres nos decían una frase que decía: ven que te dé una gotica de leche. Yo quiero imaginar que esto no es nada más que el recuerdo, perdón, de aquella organización. Esa organización que se dedicó fundamentalmente a facilitar alimentos, leche condensada, leche en polvo y chocolate, un alimento básico para los niños en la leche, y un potente hipercalórico como es el chocolate. Repartía las cajas, la directora de La Gota de Leche en Almería era Esther L. Farward, una señora que fue directora en Almería y que luego pasó a la organización de Alicante. Matizar en esta organización, que es una organización que trabajó tanto en la retaguardia republicana como en la retaguardia franquista. Franco, cuando esta organización de los cuáqueros de Estados Unidos le solicita un poco el poder entrar en puerto en Almería sin que lo bombardearan sus barcos de aprovisionamiento, solo le pide una cosa, que es que atiendan también a su retaguardia. Entonces les permite llegar perdón, a Almería sin ninguna dificultad, pero al mismo tiempo atendiendo estos mismos casos de orfandad o de niños desatendidos en la retaguardia franquista. Esta organización se establece en Almería en la Plaza Circular, en la casa de González Egea, que la cede precisamente para que no se la expropie. Esta organización se le infiltran elementos de nada republicanos, por decirle que funcionaban en esta calle, en esta plaza, en esta casa, que es la casa, en Almería se conoce, bueno, está el museo, la casa museo, se conoce la casa como Casa Vasca de la Plaza Circular. Es blanca, de madera, la podréis ver. Esa fue la sede de la Gota de Leche. Bueno, pues decir que se infiltran elementos conservadores, elementos afines a la sublevación, como el administrador jefe de todo era Fernando de la Cámara Cunella, elemento súper destacadísimo en la quinta columna. El representante en Almería era José González Montoya, otro representante de la derecha conservadora franquista, y le ayudaban Pedro Soria Ramírez, que era un farmacéutico, y Juan Salvador Martos, también farmacéutico, y el otro colaborador, Antonio Cuesta Moyano. Antonio Cuesta Moyano, no sé si lo sabéis, era militar en reserva, retirado por la ley Azaña, fue el primer alcalde de Almería, y fue el que entregó la ciudad a los rebeldes cuando llegan a ocuparla. Bueno, pues decir que estas organizaciones tienen el primer problema, la organización de los Gota de Leche, el primer problema con los bombardeos. Estando donde estaba, muy cerca del puerto, era fácil que esa sede pudiese ser bombardeada. Por tanto, establecen sedes también en Cuercas de Almería y en Alhama de Almería. Todo motivado, como decíamos, de facilitar el que no ser alcanzado por los bombardeos. Estos almacenes, cuando Almería es ocupada por las fuerzas franquistas, existe en la documentación relación completa de todo lo que disponían. Los almacenes estaban repletos al momento de producirse la ocupación de Almería. Y tanto es así que después de haber dado comida, alimento, habitación a los refugiados, no solo malagueños, porque hay que recordar que Almería tiene refugiados desde septiembre del 36, cuando se desaloja Madrid de todo aquel personal que no era útil para el esfuerzo de guerra. Almería corresponden muchos de esos refugiados. Los recogemos en el libro que publicamos José Colomín y yo,
ese es el antecedente, pues esta organización se encarga no solamente ya de alimentar. Las autoridades locales, el Socorro Rojo Internacional, que fue desde el primer momento el que se encarga de dar habitación a los refugiados, se encarga de montar hospitales, se encarga de facilitar edificios como el actual sede de la alcaldía en Almería, que está el preventorio, que en su día fue hospital para refugiados. Se incautan o se ocupan edificios vacíos como un chalet en la avenida de la Estación, varios chalets, varias casas en el centro de la ciudad que están abandonadas para darle habitación, y ese fundamentalmente. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ¿no? Bueno, terminando, me dicen que terminando. Bueno, decir que el trabajo de la Cruz Roja Internacional, sabéis que la Cruz Roja Internacional empieza la guerra funcionando como un ente fundamentalmente civil, y que por decreto del gobierno pasa a ser un ente militar, se militariza, pero su colaboración sigue siendo sanitaria, manda médicos a los frentes, pero también atiende a retaguardia. La retaguardia de Almería es una ciudad muy bombardeada, siempre tuvo necesidad de médicos y enfermeras, y de siguiente el Socorro Rojo Internacional es, por llamarlo, el pragmatismo puesto en práctica para el socorro. El Socorro Rojo Internacional, el primer día que empezaron a llegar refugiados en Almería, se les ponen los que cupieron en las sedes de los partidos, en las sedes de los sindicatos, en la sede del Comité Revolucionario, que era el casino. Se ocupa todas las calles. Bueno, pues el Socorro Rojo Internacional se encarga en muy poco tiempo de dotarles no solamente de alimentación en colaboración con el ayuntamiento, sino de habitación. También el Socorro Rojo Internacional se encarga de atenderlos sanitariamente. Decir que no hay constancia de ninguna epidemia entre los refugiados y entre la población. El hacinamiento, sabéis que provoca enfermedades. Solamente hay una noticia de que los refugiados que vivían en la pasarela, que se habían ocupado la pasarela como recurso habitacional, la pasarela del cable inglés, allí hay una infección de tifus y que fue erradicada inmediatamente. Entonces, funcionaron las medidas sanitarias de una forma importante. También el Socorro Rojo Internacional se encarga de reclutar a todos aquellos que iban llegando, que llegaron y estaban en edad militar, incorporarlas a las unidades que se estaban conformando en los pueblos cercanos de Almería, Cuerca, Argado, Benadú, y de esa forma descongestionar un poco la retaguardia almeriense y enviar gente que estaba en edad de combatir al frente. Bueno, y luego, si alguien, me he quedado corto, si alguien quiere preguntarme, pues luego le atenderé muy gustosamente. Pues muchas gracias y espero que le haya gustado.